Señores, hoy tenemos el placer de contar con Fernando Peña y el señor Apolinar Veloz. Ellos son economistas, investigadores, pertenecientes al Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Fernando es politólogo y es de los fundadores de ese movimiento. Pero yo voy a hacer, esa es la ventaja, Marcela, de tú ser productor, porque tú cambias la vaina como tú quieras. El dueño. Y yo voy a cambiar un poquito la agenda. Yo quisiera comenzar un poquito más temprano para sustituir el comentario que tradicionalmente hacemos entre las 7 y las 7:15 y pedirle a uno de nuestros invitados tratar un tema un poquito diferente al que el Observatorio de Políticas Públicas va a tratar Apolinar con Fernando Peña dentro de un rato. Yo quería pedirle un favor a Apolinar, que puede darse el lujo de darnos una opinión, y les confieso que lo que le voy a consultar no lo conozco plenamente, aunque quizá tenga un pedacito del cuento. Y yo quería primero pedirle excusa a Apolinar porque no es una emboscada, sino es aprovechar su experiencia para que me dé una opinión y decir primero que esto no estaba planeado, y segundo, digo por ello, por mí sí, y segundo, de que no entiendo la razón, porque yo no creo en el, ¿cómo se llama, Marcela? Con una gente está en el predestinismo, gente que está predestinada a una cosa. Primero, Apolinar, gracias por estar aquí. Te pido excusa por lo que te voy a pedir. Desde siempre hemos tenido el gobierno de Balaguer, el gobierno de Leonel, el gobierno de Hipólito, Danilo y ahora el gobierno de Luis. Con excepción del gobierno de Hipólito, hemos tenido continuamente el mismo gobernador. Yo creo, y tú cuando lo has tenido que reconocer, lo has reconocido, que el trabajo que ha hecho el gobernador y su equipo, en el que siempre ha estado con la misma vicegobernadora, es un equipo que ha tenido buenos resultados para la economía dominicana y para el gobierno que esté de turno. Siempre hemos visto que en los momentos determinados el gobernador sale en defensa de la situación económica, como un asterisco o un llamado a la prensa o al país sobre la estabilidad macroeconómica y la estabilidad monetaria. Ha producido, inclusive en nosotros, un efecto de que es una persona que es el único que conoce la fórmula para mantener el país en una estabilidad tanto monetaria. Y es verdad, porque si tú tienes que países poderosísimos, riquísimos, han tenido que revaluar moneda y a un billete de 1,000 ponerle 100,000 y 1,000,000, un sello arriba. Y nosotros desde el gobierno del 78 hasta hoy, lo que hemos devaluado es 60 veces la moneda. De una vez me dice, pero ese es el valor que le han puesto. No, ese es el valor que uno cambia en la calle. Lo otro, ¿qué ha costado al país eso? Eso a nosotros no me doy sin cuidado. Yo sé que cuando tengo $1, me dan 60 pesos por él. Y cuando quiero $1, tengo que buscar casi 60 pesos por él. Y vi también cómo Hipólito tenía un programa de llevar una moneda del 18 al 25 y se le fue la lisa. Y los generadores le metieron
la tasa de cambio en casi 60 en un momento dado. Pero vino Leonel, produjo confianza con Héctor Valdés y lo pusieron al 28 el mismo día. El mismo día que tomaron posesión, 55, 45 y 28. Como por arte de magia. Apolinar, realmente no existe en República Dominicana un economista con la fórmula Valdés Albizu para darle estabilidad económica y financiera a este país. Buenos días, doctor. Perdóname la pregunta, porque no es problema. Llevarte, pero no conozco a más nadie que me pueda decir eso. Yo creo que esa historia que usted acaba de contar es la historia de los medios de comunicación y de los medios de comunicación que generalmente tienen una prolongada y vasta influencia del gobernador del Banco Central. Entonces es la historia del Banco Central contada por Héctor Valdés. Ahora bien, cuando usted habla, por ejemplo, de la devaluación que ocurrió durante el gobierno de Hipólito Mejía, usted tiene que tener en consideración que la compra de dólares que hacían los bancos comerciales y las agencias de cambio era aproximadamente de 2.500 millones de dólares por año. Durante el periodo en que se suceden las crisis bancarias, esas entidades compraron más de 5.000 millones de dólares cada uno. Como la cantidad de dólares que circula en la economía dominicana no es infinita, pues evidentemente había una determinada cantidad y esa demanda excesiva provocó esa subida del tipo de cambio. Y como usted dice, efectivamente cae al día siguiente a 28, es porque sencillamente esa gente comenzó a vender dólares porque ya no lo necesitaba, la política había pasado. Incluso el Banco Central llegó a comprar, yo llegué a comprar dólares a 41 después de estar en 50, ¿no? Gente que estaba vendiendo, que tenía una cantidad de dólares que no lo necesitaba. No quiero interrumpir porque está dando la respuesta razonable, pero te quiero decir que en este caso no es el por qué, sino el resultado. ¿Qué es lo que la gente ve? Que cuando Hipólito se disparó, cuando volvió Valdés con Leonel, lo bajaron, confianza, no me interesa, lo bajaron al 28. Entonces, sigue ahí, pero el por qué es algo académico, bonito, pero lo importante es cuando tú vas a un banco y te dicen a ti, yo quiero un dinero, no, aquí te podemos dar tanto, el resto, eso es lo que a mí me interesa. Es decir, es que nadie más se sabe la fórmula, porque yo te voy a decir algo también. Tú sabes que yo tengo información de que la razón principal por la que el doctor Abinader confirmó a Héctor Valdés en el Banco Central fue a petición de los bancos comerciales de aquí. Claro, pero tiene que ser así. Igual que si tú me preguntas por qué Macarrulla, por qué la vicepresidenta, por qué Singer y por qué González Cuadra conservaron sus cargos, yo te lo puedo decir. Porque son realidades, no invento ni cosas. Bueno, son cosas que pasaron. Hay una realidad bastante clara. O sea, los bancos comerciales, la Asociación de Bancos, le pidió al presidente en ese momento electo que no fuera ninguna de las personas que estuvieron ligadas al Banco Central en el gobierno de Hipólito. Fue tan claro como eso. Pero ¿por qué hacen esa petición? Hacen esa petición sencillamente porque Héctor Valdés le da un negocio muy jugoso. Porque ese es su gobernador. Justamente. Entonces, por eso los bancos comerciales lo piden. Ahora bien, ¿qué eso significa? Un perjuicio para toda la gente que hace inversión, que tiene ahorros y hace inversión. ¿Por qué? Porque el Banco Central emite un certificado, por ejemplo, a 10%, que lo compran los puestos de bolsa y se lo venden a usted a 8, ahora están a 5 y a 7 y se ganan 3. Oye, yo quiero un gobernador así si yo fuera banco comercial. Por supuesto que sí, no cabe la menor duda. Ahora bien, ¿cuánto cuesta eso? Usted no quiere referirse al costo, pero el costo lo pagamos todos nosotros. Ese costo del endeudamiento. ¿Cómo se refleja ese costo en mí? En ti, o que
tú en lugar de recibir 10%, tienes 8 y tienes 7. Yo lo que sé es que cuando voy a comprar al supermercado, no se me dispara al 100 por 1. Oye, pero tú has tenido, y el gobernador se ha referido a eso varias veces, el incremento de los precios. El incremento de los precios. Y ellos dan una serie de estadísticas que corresponden a los fletes. Pero ¿qué ocurre? Que los fletes los ponen desde China, pero no dicen qué cantidad de buques llegan de China a República Dominicana, porque yo supongo que la República Dominicana importa una mayor cantidad de mercancías que provienen de Estados Unidos y que provienen de otros lugares que son más cercanos. Entonces, no me diga que China incrementó los fletes. No, tú tienes que decirme cuánto de China importa República Dominicana, cuánto de Estados Unidos y cuánto de otros países, para que me puedas decir que los fletes se están reflejando en los precios internos, por un lado. Y yo pienso que, por ejemplo, cuando ahora mismo el Banco Central tiene una deuda de 801.000 millones de pesos, nadie hace referencia a esa deuda. ¿Por qué nadie hace referencia a esa deuda? Porque esa deuda es sencillamente un ahorro que tienen algunos dominicanos y tal vez también las inversiones que tienen los fondos de pensiones. Nadie dice nada de eso, porque ellos están recibiendo 10% truene, llueve o vente. Y eso lo que significa es que el Banco Central le está haciendo la tesorería a los bancos comerciales y a los puestos de bolsa gratis. Pero yo no acabo de entender el por qué yo estoy pagando esa estabilidad, ¿eh? ¿Tú no acabas de entender? No, yo no lo acabo de entender. Yo entiendo que es al 55 por 1 desde la independencia de la República. Oye, yo y te voy a decir... decir... me dices, tú estás pagando a través de, qué sé yo, qué de bolsa. No, yo te voy a decir... No, cuando tú inviertes, cuando tú haces una inversión en un certificado del Banco Central, en lugar de recibir 10%, que es la emisión del certificado, tú recibes 7%. Porque los puestos de bolsa se quedan con 3 y los bancos comerciales se quedan con 3. Es el efecto que tú tienes. ¿Por intermediación? Por la intermediación. Entonces, eso es uno. Pero 2 todavía, es interesante. ¿Quién es que paga la deuda del Banco Central de la capitalización? Es el gobierno. ¿Y de dónde el gobierno saca los cuartos? De su presupuesto. ¿Y quién pone el presupuesto? Nosotros. Tú pagas impuestos, ella paga impuestos, Michelle paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos, entonces nosotros lo estamos pagando. Y ese es el costo que la gente entiende que no ve. Y son vulnerables los organismos internacionales. Y es posible que un gobernador logre captar opiniones favorables de organismos internacionales cuando más se necesitan. Y decir, por ejemplo, no, yo tuve que seguir el proceso de la banca cuando Baninter y los otros bancos, porque los organismos internacionales me lo exigieron. ¿Realmente lo exigieron o él logró convencer a esa gente de que se lo exijan? Mira, tú sabes que yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú trabajaste en el fondo? Tuve 7 años trabajando en el Fondo Monetario. ¿Y tú tenías tu oficinita en el Banco Central? No, yo tenía mi oficina en Washington. ¿Y qué hacen los organismos internacionales? Los organismos internacionales, lo primero que tenemos que decir que el gobernador del Banco Central de República Dominicana o el Banco Central Dominicana forma parte del directorio del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo primero. Segundo, el Fondo Monetario es una entidad muy diplomática, ¿no? Y eso se enseña, es lo primero que te enseñan, que tú tienes que tratar a los socios de esa entidad con un debido protocolo, ¿no? Y en segundo lugar, nunca nadie en el Fondo Monetario Internacional va a contradecir a ningún miembro del directorio. Eso es claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué ocurrió ahora? El Banco Central acaba de publicar en la prensa dominicana la nota de prensa que emitió el directorio del Fondo Monetario Internacional a propósito del artículo 4, que es la evaluación anual que hace el Fondo de la Economía Dominicana. ¿Qué se le olvidó al Banco Central publicar? Un cuadrito que está detrás que está en la misma nota de prensa, no lo publicó. ¿Por qué no publica ese cuadrito? No publica ese cuadrito sencillamente porque las cifras que están ahí desdicen lo que plantea el gobernador en algunas ecuaciones. Mira, este es la nota de prensa del fondo, ¿no?
Y esa nota de prensa del fondo tiene un cuadrito detrás, ¿no? Ese cuadrito que está ahí detrás no lo publicó el Banco Central. ¿Quién lo publicó? No lo publicó el Banco, lo publica el Banco Central, pero no salió el cuadrito. ¿Por qué no sale el cuadrito? ¿Qué dice el gobernador hace poco? Que hay 215 mil millones de pesos en la banca dominicana dispuesta para el crédito y que el crédito ha crecido. Entonces el Fondo Monetario te dice, en el año del 2019 el crédito al sector privado era de 11.8% del producto. Perfecto. En el 2020 5.5%. Y proyecta, oigan la palabra, proyecta, si se dan cuáles condiciones, si la economía norteamericana se recupera, si el turismo sigue, digamos, fluyendo, ¿no? Que las remesas de los dominicanos en el exterior van a seguir siendo del mismo tamaño y que la inversión extranjera siga fluyendo al país. Esos 4 elementos son precondición para que el fondo establezca que probablemente la economía dominicana crezca en 5.5%. ¿Y cuánto fue que autorizaron a prestar? ¿A quién? Al comercio, 200 y pico mil. 215 mil. No, los bancos comerciales tienen 215 mil, pero nadie lo quiere. Están ahí. Lo peor que le puede pasar a un banco es tener mucho efectivo en su caja, en su estado financiero. Pero ellos querían prestarlo y cuando lo autorizaron se lo prestaron ellos mismos. No. Es lo siguiente. El Banco Central emite una cantidad de dinero que se lo manda a los bancos comerciales, se lo presta a 3, le determina la tasa de beneficio porque dice que lo va a prestar a 9, nunca te prestan a 9, obviamente que la intermediación es mucho mayor. ¿Y qué hicieron los bancos comerciales? Que tenían problemas de cartera. ¿Qué quiere decir que tenían problemas de cartera? Que la clasificación de la cartera, de acuerdo a unos determinados criterios que sigue la banca internacional como estándares internacionales, estaba mal, no estaba tan bien como ellos supuestamente decían. Y tomaron todo ese dinero y le dijeron a la gente, Julito, ¿tú me debes? Sí, bueno, yo te voy a renegociar el crédito que tú tienes con ese dinero del Banco Central, te lo renegocio y entonces abrimos un crédito nuevo, ¿no? Con lo cual ellos borraban lo que tenían de mal a esa cartera y sencillamente comenzaban de nuevo. Entonces, ¿qué ocurrió? Perfectamente ellos resolvieron, los bancos comerciales resolvieron su problema, pero el problema de la falta de dinero de la economía dominicana no lo han resuelto y justamente esos 215 mil millones a lo que hace referencia el gobernador están sentados en los bancos comerciales y nadie lo quiere. Vamos a hacer una pausa y vamos a venir a lo que vinimos. Ok.